Bueno, vamos a ver ahora cómo acotar el error de interpolación polinómica a trozos. Vamos a usar algunas normas en espacios de funciones, que son la norma L infinito, la norma L1, que se define de esta forma, y la norma L2. La norma L2 es la norma inducida sobre el producto interno definido como la integral del producto de funciones. Esta norma nos interesa porque con ella podemos usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Nos interesa acotar el error de las interpolaciones porque más adelante vamos a ver que el método de elementos finitos va a usar estas interpolaciones a trozos y vamos a demostrar que el error del método de elementos finitos es del mismo orden que el de la interpolación a trozos usado en los elementos. Empezamos con el caso de una variable y primer grado, o sea, poligonales. Consideramos una función del intervalo 0,1 en los reales y vamos a aproximarla por una poligonal. Dividimos el intervalo en una partición de puntos x sub j, definiendo los subintervalos y sub j como el intervalito entre x sub j menos 1 y x sub j, y le vamos a llamar a h al máximo tamaño de esos intervalitos. Sea u supra i la poligonal, tal que en los puntos de la tabla vale lo mismo que la función. Y cuán buena sea esta aproximación va a depender de la partición, o sea, del h y de las propiedades de u. Nos va a interesar entonces acotar el error, que sería la norma L infinito de la diferencia entre u y u supra i, la u interpolada, y también saber si el límite de ese error es 0 cuando h tiende a 0. Bueno, vamos a pedir que la función que estamos interpolando, la u, tenga derivada acotada y sean L igual a una cota superior de la norma de U'. Y entonces, si definimos a U como el error, la diferencia entre U y la U interpolada, el módulo de U' vendría a ser, bueno, el módulo de la diferencia entre U' y U interpolada prima. Y bueno, por desigualdad triangular nos da esta desigualdad, y como sabemos que U' es menor o igual que L, nos queda entonces esto menor o igual que L más el valor absoluto de la derivada de la interpolada. Entonces eso nos da, como la interpolada es una función de primer orden, la derivada de la interpolada es simplemente el cociente incremental, que es lo que se pone ahí, ¿sí? Pero eso es a su vez menor o igual que L, ¿sí? Porque la U es L lipschitziana, ya que su derivada está acotada por L. Entonces nos queda que la diferencia podemos plantear que la diferencia entre U y la U interpolada es igual a simplemente W de X menos 0, ¿sí? Pero 0 vendría a ser igual a W en un punto de la tabla. Bueno, eso nos da entonces la diferencia entre W de X y W de X menos 1 por regla de Barrow sería igual a la integral de W' entre xj menos 1 y x. Y esto lo podemos acotar entonces por 2L por x menos x sub j, ya que W' acabamos de ver que es menor que en módulo a 2L. Por lo tanto, esto nos da menor o igual que 2 por L por H. Entonces, en definitiva, tenemos que la norma L infinito de U menos U interpolada es menor o igual que 2 por la norma de U' L infinito por H, porque L era la cota de U' L infinito.
O sea que si U' es acotada, en conclusión, la interpolación con funciones lineales a trozos va a converger cuando h tiende a 0 con orden 1 en h. En forma similar podemos demostrar que si la derivada segunda de u es acotada, entonces el error, la diferencia entre u y u interpolado, en norma L infinito es menor o igual que h cuadrado por la norma L infinito de u segunda. O sea que si u segunda es acotada, la interpolación con funciones lineales a trozos va a converger con orden 2 en h, cuando h tiende a 0. Si quisiéramos mejorar este orden 2 ya, deberíamos interpolar con polinomios de mayor orden, porque con polinomios lineales, por más que le pidamos cosas a u, nunca no vamos a conseguir mejorar esta acotación del error. Vamos a ver el caso ahora de una variable, pero no lineal, sino de un grado k, ¿sí? De cualquier grado superior. En ese caso se puede demostrar que si la derivada k más 1 de u es acotada, entonces la norma al infinito del error se puede acotar por una constante, por h a la k más 1, por la norma el infinito de la derivada k más 1. O sea, en otras palabras, que si la derivada k más 1 es acotada, la interpolación polinomial de grado k a trozos converge cuando h tiende a 0 con un orden k más 1. Estos resultados se pueden extender a la norma L2, que es la norma integral que nos interesa más, y se demuestra entonces que en la norma L2 la norma del error es menor o igual que una constante por h a la k más 1 por la norma de la derivada k más 1, y la norma del error en la derivada es menor o igual que una constante por h a la k por la norma de la derivada k más 1. O sea que la convergencia, cuando h tiende a 0, es de orden k más 1 en h para u y de orden k en h para u' cuando se usan polinomios de grado k. Bueno, pasando ahora de una dimensión que ya vimos a 2 o 3 dimensiones, nos va a interesar saber el orden de convergencia cuando el tamaño de la partición h tiende a 0. En este caso de 2 o 3 dimensiones vamos a tener que pedir que las particiones sean regulares. O sea que cuando h tiende a 0 la proporción de los elementos se mantengan. En una dimensión no tenemos este problema porque los elementos no tienen forma, tienen una sola dimensión. Pero para un elemento en 2 o 3 dimensiones, un triángulo, un rectángulo, un tetraedro, se define h como el diámetro, h del elemento como el diámetro de la menor bola que lo contiene, y el ρ del elemento como el diámetro de la mayor bola contenida dentro del elemento. Y vamos a pedir que la relación h sobre ρ se mantenga acotada cuando h tienda a 0. ¿Sí? O sea que no se achaten demasiado los elementos, que no pasen a formas inaceptables en las cuales prácticamente quedan muy largos y angostos. Se puede demostrar que si las derivadas de orden k más 1 de la función que se está interpolando son acotadas, entonces el error en norma L2 de la interpolación es menor o igual que h a la k más 1 por la norma de la derivada k más 1 de u, y el error en el gradiente es lo mismo con h a la k. O sea que la convergencia es de orden k más 1 en h para la función y de orden k en h para su gradiente. Siendo k el mayor grado completo de la interpolación usada. Y lo mismo vale para elementos de otras formas y elementos de 3 dimensiones. Y aclaramos que un polinomio es completo, es el que tiene todos los términos desde el término independiente hasta los de mayor grado, incluyendo todas las combinaciones de las potencias de las variables. Acá estamos hablando de varias variables cuyos exponentes sumen el grado. Por ejemplo, un polinomio en x e y es de segundo grado completo si tiene término independiente, término en x y en y, en x por y, en x cuadrado y en y cuadrado.
Tiene que tener todos esos términos para ser completo. No alcanza aunque tenga un x cuadrado, por ejemplo. Y para ser de tercer grado, el grado completo va a necesitar, además de eso, que también tenga término en x cuadrado por y, en y cuadrado por x, en x cubo y en y cubo.